Y bueno, hay como dos o tres puntos que son muy importantes. En primer lugar, dentro de la lógica académica suele caerse en una lógica de congreso que ya tiene con lógicas preestablecidas, dinámicas preestablecidas, que suponen a veces en realidad poco intercambio y mucho menos con gente fuera de la universidad. Es que termina muchas veces siendo un discurso autorreferencial o en todo caso de discusión entre pares o incluso sobre argumentos ya conocidos. Entonces la primera reflexión que me sugiere el encuentro es que es un encuentro que integra académicos y organizaciones y movimientos sociales, que tiene un carácter acotadamente internacional, pero es internacional, es decir, que vienen organizaciones de otros lados y académicos de otros lugares, y que en ese marco permite un intercambio mucho mayor, porque se abren campos de observación de la realidad, por ejemplo, para los académicos, se generan enormes aperturas sobre temas, sobre dimensiones de análisis, etcétera, y a su vez digamos, las organizaciones y los movimientos también pueden llegar a preguntarse, repreguntarse cosas. Así que la primera cuestión es salir del discurso académico tradicional y generar un ambiente y un encuentro que incluya académicos, pero incluya también organizaciones y movimientos sociales. En segundo lugar, me parece que la dinámica puede ser a veces compleja en el sentido de que son muchas personas para exponer, etcétera, pero las mesas en general que se dieron aquí, las temáticas que se dieron aquí, con una libertad, una enorme creatividad en muchos casos, me pareció muy interesante. Es decir, no es un discurso rutinario sobre los movimientos sociales. Que desde las ciencias sociales en general se puede caer sobre eso, ¿no? Bajo determinados parámetros de análisis se cae en un discurso rutinario una y otra vez se analiza una dimensión. Entonces yo creo que acá no, acá creo que se dieron dinámicas muy creativas, se dieron exposiciones bien interesantes, aunque a veces resumidas, a veces no, a veces más desde el plano de la sociedad, a veces más desde el plano académico, pero se abrió una riqueza al tema que no ya incluso en congresos habituales sobre estos temas no se dan, o por lo menos yo no he visto, ¿no? Es decir, así que ese me parece un segundo punto, ¿no? Que tiene que ver con la propia dinámica que se estableció, que como toda dinámica tiene problemas, porque implica además mucha gente que quiere exponer y mucha gente que razonablemente, por ejemplo, de su organización quiere exponer los problemas y las lógicas de su organización. Así que ese es un segundo punto. El tercer punto tiene que ver con lógicas más de tipo ya latinoamericanas, que yo creo que esto es clave. Es decir, en un contexto como el actual en América Latina, que es un contexto de transformaciones profundas, de incertidumbres, de situaciones de desorientación, de hacia dónde se va políticamente, el papel de los movimientos sociales, el papel de las organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay un plano propiamente latinoamericano a rescatar, que tiene que ver con la capacidad de generar puentes y conexiones entre académicos, entre organizaciones sociales de distintos países en redes transnacionales, que es elementos que nos parecen centrales, con un colega con el que trabajamos de Río de Janeiro, con Breno Bringel, de la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Una de las preocupaciones que tenemos cuando trabajamos en estos temas, por ejemplo, yo vengo de Uruguay, él de Río de Janeiro y de origen español, o sea que tenemos realidades y miradas a veces complementarias, distintas, etcétera, pero tenemos una misma convergencia, por ejemplo, en este tema de la necesidad de hacer conexiones transnacionales entre organizaciones y movimientos sociales, y que ahí intervengan los académicos y que no sean meramente paseos de académicos, por decirlo en forma muy fría, es decir, que no, ni paseos de dirigentes de organizaciones sociales tampoco,
sino que sean encuentros que promuevan, digamos, otra riqueza en el futuro, ¿no? Porque, digamos, insisto en esto, el contexto de la actual de América Latina exige eso, exige, digamos, reunir miradas, colocar temas en agenda, etcétera, ¿no? Además, en este caso se dio la participación de colegas de Colombia, que en la coyuntura actual en que de este Congreso es un tema central lo que ocurrió en Colombia, pero de alguna manera, me refiero a la consulta pública, ¿verdad? Pero me refiero que más allá de eso, en América Latina se están dando una serie de situaciones que exigen análisis, pero que exigen también que las organizaciones y los movimientos sociales coloquen en la agenda ese tipo de preocupaciones, ese tipo de problemas, ese tipo de desafíos, de miradas, de escenarios, de horizonte de posibilidades, horizonte de posibilidades que van más allá de las rutinarias elecciones cada determinado periodo, que es un problema, digamos, de que la democracia se vuelva, a veces con contribución académica de eso, pero que se vuelva peligrosamente un acto rutinario cada 4 o 5 años de votar. Si es eso, la democracia se vació absolutamente de contenido, no tiene ningún sentido. Es decir, yo creo que necesariamente la democracia exige profundización, exige otro tipo de cosas, y ahí las organizaciones y movimientos tienen un papel importante, y la academia crítica tiene un papel clave, y yo encontré ese papel acá en Mendoza en este encuentro. Y bueno, hay varios problemas que tienen las universidades, a mi juicio, en estos momentos. Uno tiene que ver con las propias demandas de las transformaciones del capitalismo. Este capitalismo coloca el tema del conocimiento, de la información, de la comunicación, de las subjetividades, en un plano de generación de valor mucho más importante que antes. No quiere decir que el capitalismo nunca, digamos, prescindiera del conocimiento, al contrario, ¿no? El capitalismo necesariamente requería siempre del conocimiento, pero ahora mucho más que antes. Requiere de conocimientos prácticos, productos a veces para lo que se llama innovación, hay nuevos requerimientos de productos que se vean rápidamente comercializados, de generación de determinados perfiles de fuerza de trabajo, ¿no? De empleabilidad en el mercado. Y todo lo demás se ve despectivamente como filosofía, entre comillas, como una cosa, ¿no? Un adorno, una cosa. Entonces, en ese marco que tenemos, que es un problema real, las universidades tienden a a estar mercantilizadas, a volverse a veces una correa de transmisión de cadenas de valor más grandes, de intereses más grandes. Y en ese marco es necesario crear, pensar, visualizar otro tipo de academia, porque América Latina no tiene salida ninguna con el tipo de academicismo, digamos, hegemónico en la actualidad. No tiene salida. O sea, ni la salida desarrollista de la cual se habla, ni una salida más emancipatoria. Digamos, las actuales universidades transformadas en las lógicas que imprime el capitalismo global desde las regiones centrales de acumulación en términos de agendas de investigación, de temas, digamos, de lo que se necesita como el licenciado, el diplomado en esto, el otro, el posgrado en tal cosa, digamos, que la agenda la marquen otros, el eurocentrismo que se da en algunos enfoques, la división del trabajo académico, es decir, por el cual otros crean teoría y metodología y nosotros las aplicamos en América Latina. Es decir, son todos problemas vinculados a un tipo de universidad. En ese marco yo creo que las universidades actuales, públicas, estatales, en América Latina, están sujetas a presiones enormes. Pero el desafío justamente es no dejarse sujetar por esas lógicas globales. Y ahí hay un papel también de movimientos y organizaciones sociales. Digamos, la academia crítica en muchos países es marginada. El caso mío, yo vengo de Uruguay, y las ciencias sociales en Uruguay
han sufrido un proceso, digamos, de mercantilización absoluta, de chilenización, en el sentido de mercantilización justamente, de instrumentalidad del conocimiento. No de pensar críticamente, de abrir planos de observación por otros lados, de que los actores con los que dialogan no solo sea el gobierno o un convenio, sino que sean justamente organizaciones y movimientos sociales. La universidad de donde yo provengo, que es la gran universidad estatal, que tuvo en otros momentos otros roles, hoy tiene un proceso de transformación negativo, a mi juicio, y en las ciencias sociales, que es el campo donde yo me muevo, lo noto claramente. Entonces, por supuesto que estos discursos, digamos, críticos son generalmente marginados y existen, no es que no existen, no es que toda la universidad, ¿no? Bourdieu decía eso, ¿no? No se puede decir, la universidad toda es así, porque no, de eso sería, ¿no?, una mentira. O sea, la universidad es un campo de luchas, eso, ¿no?, un campo de poder, ¿no?, el homo academicus de Bourdieu. Entonces, es un campo de luchas, es un campo de, pensarlo de otra forma sería una generalización abusiva. Pero en ese marco de campo de lucha es que uno puede decir hoy que las tendencias críticas que podrían abrir otras agendas de investigación, que podrían abrir otros tipos de formación, donde tuviera, por ejemplo, la extensión a otro lugar, etcétera, etcétera. Esos son, digamos, posturas marginadas dentro o arrinconadas dentro del campo académico, universitario, por ejemplo, en el caso que yo insisto, en mi caso, el de Uruguay, pero que todos sabemos que en América Latina es una tendencia general también.